Dedicatoria para las almas valientes que decidieron no conformarse con lo ordinario. A todas las mujeres y hombres que alguna vez sintieron miedo, pero igual actuaron. A quienes la vida les dijo no puedes. Y aún así decidieron avanzar. Este libro es para ti, que sabes que tu historia aún no ha terminado y que cada paso que das en liderazgo es una semilla que florece en alguien más. Gracias por atreverte a soñar, pero sobre todo, gracias por atreverte a actuar. Nota sobre el formato en audio. La versión en audio de este libro puede ser compartida libremente con otras personas siempre y cuando se mantenga intacta y se mencione al autor Víctor Chávez. El mensaje es libre, la inspiración es para todos, pero el respeto por la autoría honra el esfuerzo y el propósito con el que fue creado este proyecto. Actúa y lidera. El éxito no espera. Título: Actúa y lidera. El éxito no espera. Subtítulo: Rompe la parálisis. Deja el conformismo y conquista tu rango. Por Víctor Chávez. Introducción del autor. ¿Por qué escribí este libro? Durante años he visto a muchas personas con talento, energía y sueños estancadas, no por falta de capacidades, sino por exceso de análisis, por miedo, por conformismo disfrazado de prudencia, por esa voz interna que dice, todavía no es el momento. Y lo que descubrí una y otra vez es que el verdadero cambio ocurre cuando decides actuar. Aunque no tengas todo claro, cuando lideras desde lo que tienes, no desde lo que te falta. Este libro no es un manual para tenerlo todo resuelto, es un llamado a levantarte, a moverte, a liderar, aunque tiemble la voz, aunque aún no tengas todos los recursos. Está escrito con el corazón para que lo leas con valentía. No necesitas más perfección, necesitas decisión. Si logras encender tu liderazgo y formar a otros para que enciendan el suyo, entonces lo que construyas con Nubi Global será más que un negocio, será un legado. Gracias por dejarme acompañarte en este viaje. Este libro ahora es tuyo y lo más importante, tu historia apenas comienza. Víctor Chávez, capítulo 1. Tú no eres tu origen. Nuestro destino lo determinan nuestras acciones, no nuestros orígenes. Hay una creencia silenciosa profundamente arraigada en muchas personas que dice, yo soy así porque nací en cierto lugar, porque mis padres no me apoyaron, porque crecí con carencias, porque no tuve las mismas oportunidades que otros. Esa forma de pensar parece comprensible, suena lógica, pero es falsa. Y más aún es peligrosa, porque si tú aceptas que tu origen define tu destino, entonces estás renunciando a tu poder de cambiarlo. Tú no eres tu historia, no eres tu barrio, no eres tu apellido, no eres la ausencia de recursos ni las heridas que otros te dejaron. Eres lo que eliges hacer con todo eso. Eres la persona que cada día decide seguir adelante, a pesar del miedo, a pesar de las excusas, a pesar de los pronósticos. La diferencia entre quienes logran cosas grandes y quienes no está en el punto de partida, está en la decisión de no quedarse allí. Hay personas que crecieron en hogares llenos de caos, pobreza o violencia y aún así se convirtieron en agentes de cambio, en líderes, en visionarios. También hay personas que lo tuvieron todo y no hicieron nada. ¿Cuál fue la diferencia? No fue el dinero, no fue la educación, fue la actitud, fue el carácter, fue la decisión de usar el pasado como impulso, no como ancla. Tu historia personal puede explicar ciertas reacciones tuyas, ciertos temores o creencias limitantes, pero no puede justificar que te quedes pequeño, y mucho menos si tienes el privilegio de estar
en un vehículo de crecimiento como Nubi Global, donde no se premia el apellido, sino la acción, donde no se exige un currículum, sino una decisión. En este negocio todos empezamos desde lugares distintos, algunos ya tienen habilidades sociales, otros no, algunos cuentan con redes de contactos, otros apenas conocen a 3 personas interesadas en salud, pero esa diferencia inicial no importa, porque el sistema no está diseñado para premiar a quien más sabe, sino a quien más se mueve. La persona que hoy lidera un equipo de miles, un día también fue nueva, insegura y sin experiencia. Y es importante que lo sepas. Tu historia puede inspirar a otros, puede convertirse en tu mayor activo, pero solo si decides reescribirla desde el presente. Si lo que viviste fue duro, doloroso o injusto, no lo niegues. Úsalo. No como excusa, sino como impulso. Haz de tu pasado una fuente de poder y no de victimismo. Porque la grandeza no nace de lo perfecto. Nace de lo que fue imperfecto y aún así floreció. Liderar no es solo tener resultados, es tener una historia que inspire. Y las historias que más impactan no son las de quienes lo tuvieron todo fácil, sino las de quienes vinieron desde abajo y se levantaron. Los que, en vez de repetir los patrones de sus padres, decidieron romperlos. Los que dijeron, conmigo se acaba la escasez, conmigo se rompe la cadena de miedo, conmigo comienza una nueva historia para mi familia. Así que mírate bien, lo que has vivido no te limita, te moldea, te prepara, te afila. Eres como una semilla que cayó en tierra difícil, pero aún así germinó. Estás aquí porque tienes dentro de ti algo más fuerte que las circunstancias. Tienes fuego, tienes propósito, tienes un destino que no se parece a tu pasado. Y si te preguntas, ¿puedo ser un gran líder si vengo de un lugar roto? La respuesta es sí. De hecho, los líderes más poderosos suelen venir de los lugares más difíciles, porque saben lo que cuesta, porque tienen hambre, porque tienen una causa. Tu origen es solo el prólogo. El resto del libro lo escribes tú. Capítulo 2. El trabajo es felicidad. ¿Perder el trabajo es perder la alegría? El trabajo es la raíz de la grandeza. A muchos nos enseñaron que el trabajo es una carga. Desde pequeños escuchamos frases como hay que trabajar porque no queda de otra. Ojalá algún día no tuviera que trabajar o el trabajo es para sobrevivir, no para disfrutar. Esa narrativa ha hecho que miles de personas vivan buscando formas de evitar el trabajo, soñando con días de descanso eterno y considerando que la felicidad está en no hacer nada. Pero esa creencia no solo es equivocada, es destructiva. El trabajo no es un castigo, es una expresión de propósito. Es lo que nos permite sentirnos útiles, crecer como personas, mejorar nuestras condiciones de vida y contribuir al bienestar de otros. El trabajo dignifica, fortalece, educa, nos conecta con el esfuerzo, con la disciplina, con el sentido del logro. No se trata de trabajar sin descanso, sino de trabajar con dirección, con visión, con pasión. Cuando haces algo que construye, que te desafía, que deja huella, el cansancio no te quita energía, te da sentido. Muchos creen que el éxito está reservado para quienes no necesitan trabajar más, pero en realidad las personas verdaderamente exitosas son las que nunca dejaron de amar el trabajo. Son aquellas que encontraron un proyecto tan grande, tan inspirador, tan alineado con sus valores, que trabajar en él se volvió un privilegio, no una obligación. No trabajan por necesidad, trabajan por propósito, no por presión, sino por convicción. En Nubi Global, eso es exactamente lo que podemos experimentar. El trabajo no es cargar cajas, no es estar encerrado en una oficina por obligación. Aquí, trabajar significa crecer. Significa ayudar a otros a sanar, a transformarse,
a cambiar sus finanzas, a descubrir su liderazgo. Cada producto que compartes, cada plan que presentas, cada historia que escuchas, todo eso es trabajo, sí, pero también es impacto. Es propósito en acción. Y claro que hay días de cansancio. Claro que hay días en los que uno quiere apagar el celular y olvidarse de todo. Pero esos días son parte del proceso. Son señales de que estás haciendo algo que vale la pena. Porque el liderazgo no nace en la comodidad, nace en la entrega, en la repetición disciplinada de acciones que a la larga producen resultados gigantescos. No podemos construir una vida de grandeza con la mentalidad de huir del esfuerzo. Debemos abrazar el trabajo como lo que es, un camino de desarrollo, una herramienta de transformación, una fuente de alegría profunda. Y no hablo solo de resultados económicos, hablo de autoestima, de carácter, de identidad, porque cuando sabes que tu éxito depende de ti, cuando sabes que el esfuerzo rinde fruto, entonces trabajar deja de ser una carga y se convierte en tu fuente de poder. He conocido distribuidores que se activan solo cuando se sienten inspirados, pero también he conocido líderes que se activan todos los días, incluso sin sentirse motivados. Y no es casualidad que estos últimos sean los que avanzan, los que suben de rango, los que logran impacto real. No se guían por emociones, se guían por decisión, porque entienden que el trabajo diario no solo paga comisiones, construye legado. ¿Quieres avanzar en Nubi? Trabaja, no una vez al mes, no cuando todo esté alineado. Trabaja hoy, todos los días, un poco, un paso, una acción, porque cada día que trabajas, estás más cerca del resultado que sueñas. Y cada día que no trabajas, estás alimentando la ilusión de que algún día lo harás, cuando en realidad te estás alejando del éxito. El trabajo no es solo actividad, es identidad. Tú no eres un consumidor de motivación, eres un constructor de visión. No eres alguien que espera, eres alguien que lidera. Y el liderazgo siempre empieza trabajando más que los demás, creyendo más que los demás y persistiendo más que los demás. Así que cambia tu relación con el trabajo. Deja de verlo como algo que tienes que soportar y comienza a verlo como el terreno donde se planta el futuro que quieres cosechar. El trabajo es alegría. El trabajo es libertad. El trabajo es lo que convierte los sueños en hechos. Capítulo 3. Actuar soluciona todo. No existe liderazgo sin movimiento. Hay una ilusión muy común que se repite en todos los niveles del desarrollo humano, la idea de que pensar suficiente es lo mismo que avanzar. Muchas personas viven atrapadas en la trampa del análisis. Lo piensan, lo anotan, lo discuten, lo planifican, pero no lo hacen. A simple vista parece que están avanzando, pero la verdad es que siguen en el mismo lugar, solo que con más papeles, más ideas, más postergaciones. Confunden actividad mental con progreso real y esa confusión es uno de los mayores enemigos del liderazgo. En la vida y en los negocios no gana quien más planea, gana quien más actúa. Los grandes líderes no se caracterizan por tener ideas brillantes, sino por tener la capacidad de ponerlas en práctica. Es mejor una acción imperfecta que 1000 ideas geniales sin ejecutar. De hecho, muchas personas que hoy lideran grandes equipos no lo hicieron porque sabían más, sino porque se atrevieron más, porque dieron un paso cuando otros seguían esperando la seguridad absoluta, porque decidieron moverse aún en medio del miedo. Esperar a que todo esté claro antes de actuar es una forma elegante de evitar el compromiso. No necesitas tener todas las respuestas para comenzar, necesitas comenzar para encontrar las respuestas. Es en el movimiento donde aparece la claridad. Cuando te lanzas, el mundo responde.
se abren caminos, se revelan talentos, aparecen oportunidades. Pero nada de eso sucede desde la pasividad. En Nubi Global, esta ley es más real que nunca. Los que más crecen no son los más talentosos, sino los que más se mueven. Los que presentan aunque no se sientan listos. Los que llaman aunque les tiemble la voz. Los que suben un video aunque les cueste mostrarse. Esos son los que avanzan, porque entienden que la acción es el antídoto contra la duda, el miedo y la mediocridad. Muchas veces nos preguntamos, ¿y si me equivoco? Pero rara vez nos preguntamos, ¿y si no hago nada? Porque ese es el verdadero peligro. Cometer errores es parte del proceso. No hacer nada, en cambio, te entierra lentamente en la frustración. Quien se equivoca, aprende. Quien no actúa, se estanca. Y en un mundo que se mueve a toda velocidad, estancarse es igual que retroceder. El liderazgo exige valentía. No valentía para hablar bonito, sino para actuar aún sin garantías, para avanzar con lo que tienes desde donde estás, con lo que sabes hoy, porque el liderazgo no espera a que todo esté listo. El liderazgo construye sobre la marcha y cada paso que das, incluso con miedo, te hace más fuerte, te entrena, te moldea, te convierte en alguien más competente, más confiado, más valioso. Cuando te sientas paralizado, lo peor que puedes hacer es quedarte quieto esperando a recuperar la motivación. La motivación no es el punto de partida, es el resultado del movimiento. Una pequeña acción basta para romper el bloqueo mental. Una llamada, una reunión, un mensaje, una conversación. No importa qué tan pequeño sea el paso, lo importante es no quedarte inmóvil. Hay una ley universal que nunca falla. Todo mejora cuando te mueves. Tu energía mejora. Tu mentalidad mejora. Tu entorno reacciona. Y aunque no veas el resultado de inmediato, cada movimiento cuenta. Porque cada paso que das crea un nuevo escenario, una nueva posibilidad, una nueva realidad. Así que si estás esperando el momento perfecto, déjame decirte algo con claridad, no va a llegar. El momento perfecto es el que tú creas cuando decides actuar. Y ese momento puede ser ahora, no mañana. No cuando te sientas mejor, no cuando el miedo desaparezca. Ahora, porque actuar, más que una estrategia, es una filosofía de vida. Y es esa filosofía la que diferencia al soñador del líder. Muévete, da ese paso, no tiene que ser enorme, solo tiene que ser real. Y una vez que lo hagas, todo cambiará, porque el universo responde al movimiento y porque el éxito, en esencia, le pertenece a los que se atreven. Capítulo 4. Muévete o caerás. Los humanos funcionamos como una bicicleta, si no avanzas, te caes. Hay una ley que no aparece en los libros de negocios, pero que todos los líderes que avanzan conocen profundamente. El movimiento es vida. En la naturaleza, todo lo que se detiene, muere. El agua estancada se pudre. El músculo que no se usa se atrofia. El fuego que no se alimenta se apaga. Y el liderazgo que no se ejerce se derrumba. Vivir en movimiento no es una sugerencia, es una necesidad. He visto muchas personas comenzar con fuerza en este negocio, llenos de energía, anotando todo, asistiendo a cada capacitación, hablando del producto con brillo en los ojos, pero con el paso del tiempo, si no logran sostener ese impulso, algo empieza a apagarse. Ya no llaman con la misma pasión, ya no buscan aprender, ya no promueven. De repente la emoción se convierte en rutina y la rutina en estancamiento. No es que fracasaron, es que se detuvieron. Y cuando te detienes, aunque no lo notes, comienzas a caer. El problema es que el estancamiento no siempre se ve como algo negativo. A veces viene disfrazado de pausa necesaria, de momento para pensar, de ya hice bastante por ahora. Es una comodidad que se cuela en pequeñas decisiones. Hoy no llamo a nadie.
Esta semana no presento el plan. Esta vez no me conecto a la llamada, pero esa comodidad se acumula, se normaliza y se transforma en una caída lenta, silenciosa, invisible. Lo más peligroso del estancamiento es que es cómodo, no duele de inmediato, no produce alarma, al contrario, puede incluso sentirse justificado, pero sus consecuencias se manifiestan con el tiempo. Menos resultados, menos confianza, menos impulso, menos liderazgo. Y cuando uno se da cuenta, ya está muy lejos de donde podría haber estado solo por no haberse movido a tiempo. En UBI Global, crecer es una decisión diaria. No basta con haber tenido una buena racha. No importa si llegaste a un rango alto hace meses. El liderazgo no se mide por lo que hiciste, sino por lo que sigues haciendo. Y si dejas de avanzar, si dejas de liderar con el ejemplo, si te detienes creyendo que ya no es necesario moverse, entonces te vas quedando atrás. No porque te falte talento, sino porque perdiste el ritmo. El movimiento, en cambio, renueva. Cuando haces algo, aunque sea pequeño, todo cambia. Tu energía vuelve, tu mente se reactiva, tu entorno responde, las ideas fluyen, la confianza se reconstruye. ¿Te sientes apagado? Haz una llamada. ¿Te sientes sin rumbo? Agenda una presentación. ¿Te cuesta conectar con tu equipo? Organiza una reunión. El movimiento no solo produce resultados, produce vitalidad. Piensa en una bicicleta. No necesita moverse rápido, pero sí necesita avanzar, porque el equilibrio solo existe mientras haya desplazamiento. Si te detienes, te caes. Y lo mismo ocurre con tu liderazgo. No hace falta que corras. Basta con que no te detengas, con que cada día, sin importar las circunstancias, sigas pedaleando. He conocido personas que lograron cosas increíbles, no porque fueran más inteligentes o más carismáticas, sino porque nunca dejaron de moverse. Incluso cuando estaban cansadas, incluso cuando nadie las veía, incluso cuando sentían que no estaban avanzando lo suficiente, pero se movían y ese movimiento fue el que evitó la caída. Si hoy sientes que perdiste impulso, no necesitas una gran estrategia. Necesitas recuperar el paso. No esperes a que la motivación regrese sola. Provócala con acción. La motivación no viene antes del movimiento. Viene después. Es el resultado, no la causa. Y el simple hecho de tomar una decisión, de dar un paso, de actuar, ya te pone de nuevo en marcha. Recuerda, liderar no es llegar a un destino, es mantener el ritmo. No es alcanzar una meta para luego descansar, sino construir un estilo de vida en constante avance. Así que no temas si hoy te sientes lento. Teme más quedarte quieto, porque el verdadero peligro no es avanzar poco, es dejar de avanzar por completo. Muévete, aunque no sea perfecto, aunque no sea rápido, aunque nadie lo note, porque cada paso que das te mantiene en pie, te mantiene vivo y sobre todo te mantiene firme en el camino del liderazgo. Capítulo 5. Fracasar es parte del camino. Puedes convertir el fracaso en una tumba o en una piedra para subir. La mayoría de las personas le tiene miedo al fracaso como si fuera una condena, como si fallar fuera una señal de incapacidad, una evidencia pública de debilidad, una mancha permanente que nunca se borra. Desde niños se nos educó para evitar el error. Se nos enseñó a tener miedo a equivocarnos, a sentir vergüenza por no lograrlo todo a la primera, a compararnos con quienes parecían tener siempre la respuesta correcta. Por eso, cuando emprendemos algo nuevo, como un negocio, un liderazgo, un cambio de vida, muchos se paralizan ante la posibilidad de fallar. Prefieren no intentar antes que exponerse a no lograrlo. Pero la verdad es que el fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del éxito.
es uno de sus ingredientes principales. No hay una sola historia de triunfo que no tenga momentos de caída, dudas, errores y retrocesos. El liderazgo no se forma en la victoria inmediata, sino en el proceso que implica tropezar, levantarse, aprender y seguir avanzando con más sabiduría que antes. De hecho, muchas veces lo que nos hace grandes no es haber hecho todo bien, sino haber sabido qué hacer cuando todo salió mal. Fracasar no te convierte en un perdedor. Lo que te define es lo que haces con el fracaso. Puedes usarlo como excusa para detenerte o como lección para crecer. Puedes encerrarte en la frustración o abrirte a una nueva forma de hacerlo mejor. Todo depende de la perspectiva con la que mires tus caídas, porque las personas que crecen no son las que nunca se equivocan, sino las que transforman cada error en una piedra más sobre la que construyen su camino. En Nubi Global he visto personas caerse muchas veces. He visto distribuidores perder equipos, tener meses sin resultados, invertir tiempo y energía sin ver el fruto inmediato. Pero también he visto cómo, después de una temporada difícil, quienes decidieron persistir volvieron con más fuerza, con más carácter, con más enfoque. Y al final, fueron esos los que subieron de rango. No los que nunca fallaron, sino los que no se rindieron cuando lo hicieron. El fracaso tiene un propósito. Nos enseña cosas que el éxito no puede enseñarnos. Nos vuelve humildes, nos obliga a revisar nuestras decisiones, a fortalecer nuestra mentalidad, a pulir nuestras habilidades y sobre todo nos hace más humanos. Porque cuando fallas, entiendes mejor a los demás, te vuelves más compasivo, más paciente, más consciente del proceso que todos estamos viviendo. Además, el fracaso tiene otro valor oculto. Elimina lo que no sirve. Cada vez que algo no funciona, estás descartando una forma incorrecta de hacer las cosas. Estás acercándote, aunque no lo veas en ese momento, a una manera más efectiva, más inteligente, más auténtica de liderar. Lo importante es que no te detengas, que no permitas que una temporada oscura defina todo tu camino. Fracasar no es caer, es no volver a levantarte. Mientras sigas de pie, mientras sigas moviéndote, mientras sigas con el corazón encendido, no has fracasado, has vivido, has aprendido, has crecido. Y eso es 1000 veces más valioso que haber vivido en la zona cómoda, sin errores, pero también sin evolución. Si hoy sientes que las cosas no han salido como esperabas, si te pesa lo que no has logrado, si te duele lo que has perdido, respira, replantea y vuelve al ruedo, porque no estás roto, estás siendo forjado. Cada caída ha sido una parte del molde que está esculpiendo al líder que estás destinado a ser. No te estás destruyendo, te estás construyendo. Y en esa construcción el fracaso no es una amenaza, es una herramienta, es una piedra que puedes usar para sepultarte o para subir más alto. Capítulo 6. Lo tienes todo para empezar. Muchos sobrevaloran lo que no tienen y subestiman lo que ya tienen. Uno de los mayores autoengaños que impiden avanzar es creer que te falta algo para comenzar, que necesitas más preparación, más apoyo, más dinero, más experiencia, más reconocimiento. Ese pensamiento, aunque parezca realista, es una forma refinada de postergación, una excusa sutil que justifica el estancamiento, pero que en realidad esconde miedo, inseguridad o una baja percepción de lo que ya tienes en tus manos. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad. Fracasan porque no valoran lo que ya poseen. Esperan tener más antes de dar el primer paso, cuando en realidad el primer paso es lo que abre las puertas para recibir más. Esperan sentirse listos, cuando lo único que realmente hace que uno se sienta preparado es actuar.
Y en ese tiempo de espera, mientras dudan, mientras se comparan, mientras se distraen, la oportunidad pasa frente a ellos una y otra vez. En Nubi Global, muchos creen que para tener éxito necesitan un gran equipo desde el inicio, miles de seguidores, recursos económicos, experiencia en ventas o una historia de éxito que los respalde. Pero no es así. Lo único que necesitas para empezar es una decisión firme, una decisión acompañada de acción, humildad para aprender y constancia para sostener el ritmo. El resto llega solo, porque lo que activa el crecimiento no es la abundancia de recursos, sino la abundancia de determinación. Hay quienes con muy poco logran mucho y otros que teniendo todo a su favor no hacen nada. La diferencia, el enfoque. Hay personas que sin saber todo hacen preguntas, sin tener capital hacen llamadas, sin tener experiencia se lanzan, y mientras otros esperan tener las condiciones ideales, ellos crean movimiento con lo que tienen. Lo que al principio parecía insuficiente se multiplica con el uso, porque el compromiso transforma lo poco en suficiente y la acción transforma lo suficiente en abundancia. Si hoy estás comenzando este camino y sientes que no tienes lo necesario, detente un momento y observa bien. Tienes voz, tienes visión, tienes al menos una persona que confía en ti. Tienes una historia, una razón, un sueño que te trajo hasta aquí. Tienes un producto que funciona, una empresa que respalda y un equipo que está dispuesto a enseñarte. No necesitas todo, solo necesitas reconocer que ya tienes algo y empezar con ese algo. La mente te va a decir que falta, pero tu alma sabe que es ahora, porque cuando alguien de verdad quiere avanzar, no se detiene a contar lo que le falta. Comienza con lo que tiene, lo pone a trabajar, lo honra, lo usa, y ese uso fiel, constante y valiente es lo que activa la multiplicación. Además, nadie recuerda al que tuvo todo desde el principio. La verdadera admiración se gana cuando alguien comienza desde abajo, con poco, y aún así logra cosas grandes. Esos son los líderes que inspiran, los que aún sin ventajas se convierten en referentes, porque el liderazgo no nace de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes. Así que no sigas esperando, no pongas más condiciones, no acumules excusas decoradas de lógica, mira lo que ya hay en tus manos y empieza. Si tienes una lista de contactos, empieza a llamar. Si tienes un teléfono, graba un video. Si tienes una historia, cuéntala. Si tienes un producto en casa, úsalo, compártelo, defiéndelo. Cada herramienta que hoy parece pequeña se convierte en poderosa cuando la pones en acción. Lo tienes todo para empezar. Tal vez no todo lo que algún día necesitarás, pero sí todo lo que necesitas hoy. El camino se va revelando conforme caminas, pero nada se revela para quien permanece quieto. Empieza con lo que tienes y muy pronto tendrás mucho más. Capítulo 7. La confianza decide el resultado. Tu nivel de seguridad define tu nivel de éxito. Existen personas con gran preparación, mucho conocimiento, habilidades extraordinarias, y aún así no avanzan. ¿Por qué? Porque carecen de confianza. También hay quienes no lo saben todo, no tienen el perfil más impresionante y sin embargo logran resultados sorprendentes. ¿La diferencia? Seguridad interior. La confianza no es un lujo, es una herramienta estratégica. Es, muchas veces, el factor invisible que determina si alguien actúa o se frena, si arriesga o se esconde, si lidera o se queda esperando instrucciones. La confianza no es arrogancia ni vanidad, es certeza, es creer profundamente que tienes lo necesario para avanzar, aprender y lograr. Es caminar sin garantías externas, pero con firmeza interna. Y esa firmeza se nota.
se transmite, se siente. Cuando una persona confía en sí misma, su lenguaje cambia, su postura cambia, su energía cambia y, lo más importante, cambia la forma en que los demás la perciben. Porque el mundo no responde a quien más necesita, sino a quien más cree. En Nubi Global, la confianza se convierte en un multiplicador silencioso. Dos personas pueden hacer exactamente la misma presentación. Una lo hace con duda, cuidando cada palabra, pidiendo aprobación en cada mirada. La otra lo hace con convicción, con energía, con certeza. ¿Quién crees que genera más impacto? ¿A quién siguen los demás? ¿A quién le compran? No siempre al que más sabe, sino al que más cree, porque la confianza genera atracción. Y en los negocios, atraer vale más que convencer. Ahora bien, la confianza no siempre es algo con lo que naces. Muchos creen que algunos simplemente son seguros y otros no. Pero eso no es verdad. La confianza se construye, es un músculo, se entrena, se fortalece con cada paso que das, con cada reto que enfrentas, con cada pequeña victoria que acumulas. La clave está en no esperar sentirte seguro para actuar. Actúas y al actuar, la seguridad crece. Al cumplir una meta, aunque sea pequeña, reafirmas que puedes. Al hablar, aunque te tiemble la voz, te demuestras que tienes algo que decir. Y así, paso a paso, la confianza se vuelve parte de tu identidad. También es importante entender que la confianza no elimina el miedo, simplemente lo supera. Un líder con confianza no es alguien que nunca duda, es alguien que, aún dudando, avanza, que no permite que sus inseguridades decidan por él, que tiene momentos de incertidumbre, claro que sí, pero no se rinde frente a ellos, sigue adelante, se pone de pie, aprende a hablar con sus temores sin dejar que lo gobiernen, porque entiende que nadie conquista algo grande si está esperando sentirse perfecto. La falta de confianza, en cambio, es costosa, hace que desaproveches oportunidades, te vuelve dependiente de la validación ajena, te lleva a comparar tu proceso con el de otros, olvidando que cada camino es único. Y lo peor, te roba tu autenticidad, porque cuando no confías en ti, intentas copiar, agradar, encajar. Y eso te aleja de tu poder real. La solución es sencilla pero profunda. Decide confiar, no porque ya tengas todos los resultados, sino porque tienes el valor de intentarlo, porque estás dispuesto a dar lo mejor de ti, porque sabes que tu historia, tu voz, tu estilo, tu energía son suficientes. No necesitas convertirte en nadie más, solo necesitas descubrir, abrazar y fortalecer quién eres. Habla con seguridad, mira a los ojos, camina con decisión, defiende tu negocio con pasión y sobre todo, haz cosas que te demuestren que puedes. La acción es el camino más corto para construir confianza. Cada vez que enfrentas algo que te intimida, tu mente registra una nueva victoria interna. Y esa acumulación de victorias es lo que, con el tiempo, transforma tu percepción de ti mismo. Recuerda esto, el éxito no sigue al más preparado, sigue al que transmite certeza. Porque el liderazgo no es solo lo que haces, sino cómo lo haces. Y la forma más poderosa de hacer las cosas es con confianza. Capítulo 8. Los líderes se desarrollan, no nacen. Quienes llegan a la cima lo hacen porque siguen un plan de crecimiento. Hay una creencia limitante que ha frenado el crecimiento de millones de personas. La idea de que el liderazgo es un don innato. Se dice que algunos nacen con carisma, con presencia, con capacidad para influir y que otros simplemente no lo tienen. Esta noción ha servido como excusa para que muchos no se atrevan a dar el paso, para que se sientan inferiores al ver a alguien más tomar el micrófono, dirigir un equipo o inspirar a una
sala entera. Pero es hora de desmentirlo. El liderazgo no es un privilegio reservado a unos pocos dotados. Es una habilidad que se aprende, se cultiva, se construye con intención. La mayoría de los grandes líderes no comenzaron como líderes. Muchos eran inseguros, tímidos, inexpertos. Algunos incluso fueron rechazados, subestimados, ignorados por años. Lo que los hizo diferentes no fue un talento mágico, sino la decisión consciente de crecer. Cada día un poco más, cada error una lección, cada reto un peldaño. Se formaron en el campo de batalla. Se hicieron líderes no porque sabían todo, sino porque se atrevieron a no rendirse mientras aprendían. En Nubi Global esta verdad se ve todos los días. Líderes que comenzaron sin experiencia previa, sin saber hablar en público, sin redes sociales, sin una gran influencia. Pero tenían algo más importante. Estaban dispuestos a formarse. Escuchaban, observaban, copiaban buenos ejemplos, corregían, ajustaban, volvían a intentar. Se dejaron enseñar y poco a poco, sin hacer ruido, empezaron a destacar. No porque brillaban más al principio, sino porque persistieron más que los demás. El desarrollo del liderazgo es una decisión diaria. No es algo que se alcanza una vez y ya. Es una construcción constante. Se basa en hábitos, en disciplina, en exposición progresiva a situaciones que te sacan de tu zona cómoda. Cada presentación que haces te da seguridad. Cada objeción que enfrentas fortalece tu carácter. Cada persona que guías te enseña algo nuevo sobre ti. Liderar no es saberlo todo, es estar dispuesto a servir, aprender y crecer, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y aquí hay algo muy importante. Nadie va a venir a darte un diploma que te autorice a ser líder. Tú te lo das con tus acciones. Liderar comienza con asumir responsabilidad, no esperar permiso. Cuando decides dejar de culpar al sistema, al producto, a tu equipo y comienzas a actuar con enfoque, con intención, con disciplina, ya estás liderando. Cuando dejas de esperar a que alguien más se active y te conviertes tú en el que inspira movimiento, ya estás liderando. No necesitas un rango, necesitas actitud. Uno de los errores más comunes es pensar que solo debes liderar cuando tengas personas a tu cargo, pero eso es al revés. Empiezas a atraer personas cuando ya estás actuando como un líder. La influencia no se pide, se construye. Y se construye con integridad, con coherencia, con humildad, con coraje. No hay atajos para esto, pero sí hay un camino seguro. Crecer todos los días un poco más. Y no crezcas solo en conocimiento. Crece en mentalidad, en carácter, en inteligencia emocional. Aprende a escuchar, a comunicar, a resolver. Aprende a inspirar, no a imponer. Aprende a ser ejemplo, no solo a dar instrucciones. Porque el liderazgo auténtico no se trata de cuántas personas te siguen, sino de cuántas crecen contigo. Así que si alguna vez pensaste que no eras líder, borra esa etiqueta. No naciste con límites, naciste con potencial. Y ese potencial se activa solo cuando te comprometes con tu propio desarrollo. No compitas con otros, compite contigo. Tu meta es convertirte en la mejor versión de ti, no en una copia de nadie más. Y cada día que eliges crecer, eliges liderar. Los líderes no nacen, se hacen, y tú te estás haciendo. Capítulo 9. Concentrarse y persistir vale más que el talento. El 95% de tu habilidad se llama enfoque y perseverancia. En el camino del liderazgo y del emprendimiento, el talento llama la atención, pero no garantiza el éxito. ¿Cuántas veces hemos visto a personas con habilidades extraordinarias que no llegan lejos? Y al contrario, ¿cuántas veces hemos visto a personas comunes lograr resultados extraordinarios simplemente porque no se rindieron?
Lo que realmente hace la diferencia no es lo brillante que seas, sino lo enfocado y constante que seas. Talento sin dirección es como un barco sin timón. Puede tener fuerza, pero no tiene rumbo. Y talento sin persistencia es como una chispa que se apaga antes de encender el fuego. En Ubi Global y en cualquier negocio real, la mayoría de la gente no fracasa por falta de capacidad, fracasa por falta de enfoque. Se dispersan, se distraen, saltan de meta en meta, de estrategia en estrategia, de grupo en grupo, sin darle tiempo a nada para madurar. Confunden actividad con productividad. Y lo más grave, abandonan justo cuando estaban a punto de dar el siguiente gran paso, simplemente porque no supieron sostenerse. El liderazgo es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. No importa cuán rápido empieces. Lo que importa es si eres capaz de mantenerte. Los verdaderos líderes no se destacan por lo que hacen en sus mejores días, sino por lo que siguen haciendo en sus peores días, cuando las cosas no salen, cuando las personas fallan, cuando el entusiasmo baja, cuando no hay aplausos. Ahí es donde la mayoría se detiene. Y ahí es donde los verdaderos líderes se separan del resto. La concentración es clave porque vivimos en una época de distracción constante. Todos quieren lograr algo grande, pero pocos se comprometen a enfocarse en una sola cosa por el tiempo suficiente para convertirla en realidad. Hay quienes comienzan con entusiasmo, pero al primer obstáculo se desvían. Al primer no se detienen. Al primer mes sin resultados cambian de dirección. Y ese patrón se repite una y otra vez hasta que finalmente se convencen de que esto no es para mí. Pero no es que no fuera para ellos, es que no persistieron lo suficiente. El éxito en Nubi Global, como en la vida, se construye sobre la base de repetir lo correcto muchas veces, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Hacer presentaciones aunque nadie compre. Compartir productos aunque algunos se burlen. Levantarte temprano aunque estés cansado. No se trata de hacer cosas espectaculares de vez en cuando, sino de hacer cosas simples, pero consistentes todos los días. La disciplina le gana al talento cuando el talento no se compromete. Y es importante decirlo con claridad. No necesitas tener una inteligencia sobresaliente, ni ser el mejor orador, ni tener una imagen perfecta. Necesitas decisión, enfoque y persistencia. Eso es lo que hace que una persona común se convierta en un líder fuera de serie. He visto personas sin experiencia construir equipos gigantescos, no por carisma, sino por constancia, no por técnica, sino por enfoque. Se marcaron una meta y no la soltaron. Se equivocaron 1000 veces, pero no se detuvieron. Aprendieron, ajustaron y siguieron. El enfoque también te protege de compararte. Cuando tú sabes lo que estás construyendo, no pierdes energía observando lo que hacen los demás. No necesitas competir con nadie porque estás ocupado dando lo mejor de ti en tu propio proceso. Y eso te da poder, porque cuando una persona sabe hacia dónde va y se compromete con ese rumbo, se vuelve imparable. Puede ir lento, pero va firme. Puede tropezar, pero se levanta rápido. Puede tener dudas, pero sigue. Entonces pregúntate, ¿estás realmente enfocado? ¿Estás siendo persistente? ¿O estás brincando de meta en meta, de emoción en emoción, esperando que algo grande ocurra sin comprometerte de verdad? Elige una dirección y mantente. Aunque parezca difícil, aunque a veces te sientas solo, aunque el progreso sea lento, cada paso que das te acerca. Cada día que resistes te fortalece. Cada reto que enfrentas te afina. La victoria no es para el más talentoso, es para el más constante.
para el que no se rinde cuando el entusiasmo se va, para el que entiende que el liderazgo se forja en la repetición, en la rutina con propósito, en la constancia con visión. El éxito no es cuestión de dones, es cuestión de carácter. Capítulo 10. El conocimiento no sirve si no se aplica. El poder del saber se activa solo cuando se usa con propósito. Vivimos en la era de la información. Hoy, cualquier persona con un celular tiene acceso a más contenido educativo que las generaciones anteriores en toda su vida. Videos, libros, podcasts, entrenamientos, frases motivadoras, mentorías online. El conocimiento está disponible como nunca antes y sin embargo cada vez hay más personas que se sienten estancadas. ¿Por qué? Porque saber no es suficiente, saber no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es hacer algo con lo que sabes. Hay personas que saben todo sobre liderazgo, pero no lideran. Conocen todos los productos, pero no los comparten. Memorizaron los beneficios del sistema, pero no se atreven a presentarlo. Pueden explicar cómo funciona Nubi Global con lujo de detalle, pero no se comprometen con las acciones diarias que los llevarían al siguiente nivel. ¿Qué les falta? Aplicación, acción, movimiento, porque el conocimiento es poder solo cuando se convierte en comportamiento. Saber sin actuar crea frustración. Te sientes lleno de ideas pero vacío de resultados. Y eso produce una sensación muy engañosa. Crees que estás avanzando porque estás aprendiendo cuando en realidad estás en el mismo lugar, solo que con más información en la cabeza. No confundas preparación con progreso. Prepararse es importante, pero solo es útil si conduce a decisiones reales, a pasos concretos, a nuevas conductas. He visto personas que leen todos los libros de desarrollo personal, escuchan cada conferencia, toman notas en cada capacitación, pero no hacen llamadas, no cierran ventas, no se exponen, no lideran. Y tarde o temprano se cansan. Porque el alma se cansa de acumular sin transformar. El alma quiere coherencia, que lo que sabes se refleje en lo que haces. Y también he visto personas con mucho menos conocimiento, pero con más coraje. No tienen todas las respuestas, pero actúan. No esperan sentirse listos. Usan lo poco que saben y lo ponen en marcha. Y en ese movimiento crecen. Aprenden más en el campo que en los libros. Porque el campo enseña de forma directa, práctica, transformadora. El campo no miente. Te muestra en qué estás fuerte, en qué estás débil, qué necesitas mejorar. Y eso vale más que cualquier teoría. El liderazgo no es una acumulación de información, es una transformación personal puesta al servicio de los demás. Y para transformarte, tienes que aplicar. Tienes que hablar aunque sientas miedo. Tienes que salir al frente, aunque no lo hagas perfecto. Tienes que atreverte a equivocarte. Porque la acción imperfecta te enseña más que el conocimiento pasivo. Además, cuando aplicas lo que aprendes, lo haces tuyo. Ya no es algo que alguien dijo, es algo que tú viviste, que tú comprobaste, que tú defendiste con experiencia. Esa es la diferencia entre un repetidor de frases y un líder con autoridad. La autoridad se gana en la práctica, no en la teoría. En Nubi Global, nadie se convierte en diamante solo por estudiar. Se convierte por actuar con lo que sabe. Por repetir lo que funciona. Por entrenar su mente, sí, pero también sus manos, su voz, su postura, su carácter. Porque el liderazgo se moldea en el hacer. Así que haz una pausa y sé honesto contigo. ¿Cuánto de lo que sabes hoy estás aplicando realmente? ¿Cuántos de los consejos, estrategias y entrenamientos que has recibido los has convertido en hábitos? No necesitas aprender más. Necesitas aplicar más. El conocimiento no aplicado se convierte en peso, en carga mental, en excusa para no actuar.
pero cuando aplicas lo que sabes, ese mismo conocimiento se convierte en impulso, en confianza, en resultados. Saber es bueno, hacer es mejor, hacer con conciencia es imparable, que nunca te falte hambre de aprender, pero que jamás se te pase el hambre de actuar, porque es en la aplicación donde el conocimiento cobra vida. Y cuando eso sucede, nada puede detenerte. Capítulo 11. No planees en pequeño. Los planes pequeños no inspiran el alma. Hay planes que te organizan y hay planes que te transforman. Un plan pequeño puede ayudarte a resolver el mes. Uno grande puede cambiar tu historia. Y sin embargo, muchas personas siguen planificando por miedo, por comodidad o por una falsa humildad. Tienen sueños tímidos, metas cortas, deseos reducidos, no porque eso sea lo único que quieren, sino porque creen que no merecen más, que no pueden más, o que soñar en grande es cosa de otros. Pero no hay nada más poderoso que una persona que se atreve a pensar fuera de su límite, que se permite visualizar una vida más plena, más libre, más abundante, porque el alma humana no se enciende con lo común, se enciende con propósito, con desafío, con impacto. Y eso solo ocurre cuando tus planes dejan de ajustarse a tus miedos y empiezan a reflejar tu verdadero potencial. Planea pequeño y vivirás pequeño. Te moverás con prudencia, te justificarás fácilmente y nunca activarás la parte de ti que es capaz de romper barreras. Planea en grande y tendrás que crecer. Tendrás que activar coraje, disciplina, liderazgo. Tus habilidades se afilarán, tu mente se expandirá y tu energía se volverá magnética. No porque sea fácil, porque es grande. Y lo grande despierta lo mejor que hay en ti. En Nubi Global, tú decides cómo jugar el juego. Puedes hacerlo con metas mínimas, un cliente por aquí, una venta por allá, un extra a fin de mes, pero también puedes hacerlo como quien vino a dejar huella. Puedes construir una organización, puedes formar líderes, puedes ser parte del crecimiento de cientos de personas, puedes crear una nueva historia para tu familia. Pero para eso, tus planes tienen que romper tu estructura anterior. Tienen que dar miedo, sí, pero también tienen que dar vida. Los planes pequeños tienen un problema. No inspiran constancia, no activan al equipo, no generan urgencia, son tan manejables que se pueden postergar. En cambio, los planes grandes te despiertan, te empujan, te obligan a levantarte cuando otros duermen, a intentarlo una vez más cuando todo en ti quiere detenerse. Y por eso son tan importantes, porque te obligan a crecer a la altura de tus metas. Mucha gente piensa en pequeño para no frustrarse. Se convencen de que es mejor avanzar con pasos cortos para no desilusionarse. Pero lo que no entienden es que lo que más frustra a un ser humano no es soñar en grande y fallar. Es vivir una vida que sabes que es mucho menos de lo que podrías estar construyendo. Esa sensación silenciosa de que estás hecho para más y no estás actuando en consecuencia. Esa es la verdadera frustración. No te limites por el entorno en el que naciste. No dejes que tus circunstancias actuales dicten el tamaño de tu visión. No uses tu pasado como medida para diseñar tu futuro. Planea como la persona en la que quieres convertirte, no como la que has sido hasta hoy. Piensa en quién serías si te atrevieras a dar el paso, si soltaras el miedo, si confiaras en ti. Y no planees solo para ti. Planea pensando en lo que puedes provocar en otros, porque los grandes planes no solo cambian tu vida, multiplican vidas, te convierten en alguien que inspira, que crea oportunidades, que abre caminos. Esa es la clase de plan que vale la pena, no el que te hace sobrevivir, sino el que te obliga a evolucionar. Así que vuelve a mirar tu libreta. Revisa tus metas. Pregúntate si lo que escribiste realmente te emociona o solo te mantiene cómodo
Y si descubres que estás pensando en pequeño, cambia el plan. Amplía el sueño. Sube el estándar. No porque sea fácil, porque es posible. Porque si otros lo han logrado, tú también puedes. Solo necesitas decidir que ya no vas a seguir planeando desde la escasez. Vas a planear desde la expansión. Recuerda, los planes pequeños no inspiran el alma, y si tu alma no está inspirada, nada funcionará por mucho tiempo. Capítulo 12. Una gran vida conquista la excelencia. Excelencia no es perfección, es pasión y disciplina multiplicadas. Durante años se ha confundido la excelencia con la perfección, como si ser excelente significara nunca equivocarse, hacerlo todo impecable y vivir sin fallos. Pero no es así. La excelencia no es un estado ideal e inalcanzable, es una actitud, una forma de vivir, de trabajar, de liderar. La excelencia no exige que todo te salga bien, lo que exige es que pongas lo mejor de ti en cada cosa que haces, que no hagas nada con mediocridad, que no entregues una versión a medias de quién eres, y eso aplica para todo. Desde la forma en que hablas con un cliente, hasta cómo presentas un producto, cómo te vistes para una reunión o cómo organizas tu agenda. La excelencia no tiene que ver con lujo ni con apariencia, tiene que ver con intención, con cuidado, con compromiso. Una persona que vive con excelencia honra cada acción, cada detalle, cada oportunidad, porque entiende que no hay tareas pequeñas cuando tienes una visión grande. En Nubi Global, la excelencia es la diferencia entre quien construye algo pasajero y quien construye algo duradero. He visto personas que lo hacen a la y se va, mandan mensajes sin revisar, hacen presentaciones sin prepararse, llegan tarde, improvisan, se conforman con lo mínimo y luego se preguntan por qué no crecen. Pero también he visto personas que, aunque están empezando, actúan como si ya lideraran un equipo de cientos. Se presentan con respeto, escuchan con atención, cuidan los detalles y por eso su organización responde. La gente no te sigue solo por tus palabras, te sigue por tu ejemplo, por tu energía, por la confianza que generas cuando ven que lo haces con excelencia, porque lo que haces con poco es lo que harás con mucho. Si hoy, con pocos recursos, ya estás dando lo mejor, imagina lo que serás capaz de hacer cuando tengas más herramientas, más experiencia, más influencia. Pero si hoy, con poco, haces las cosas con descuido, entonces ni todo el conocimiento del mundo te hará crecer. Y ojo, excelencia no es agotarse intentando demostrar algo. No es estresarte buscando hacerlo todo perfecto. La excelencia no es obsesión, es conciencia. Es hacer todo con presencia, con intención clara, con el corazón puesto. Es escribir un mensaje con atención. Es tratar a cada persona como importante. Es preparar cada presentación como si fuera la primera vez que alguien escucha sobre Nubi. Es vivir con el estándar alto, no para agradar a los demás, sino para honrarte a ti. Porque cuando vives con excelencia te sientes diferente. Tu autoestima sube, tu energía se alinea, tu entorno responde. ¿Por qué? Porque lo que das al mundo, el mundo te lo devuelve. Si das mediocridad, recibirás indiferencia. Si das excelencia, recibirás oportunidades. Y no importa si aún no tienes los resultados que esperas. Tu nivel de excelencia no debe depender de tu cheque, debe depender de tu identidad. Porque el que es excelente sin tenerlo todo, es el que está listo para recibirlo todo. La excelencia también se nota cuando nadie te ve, no solo cuando estás en público, sino cuando estás solo, en cómo estudias, en cómo cuidas tu cuerpo, en cómo piensas, en cómo hablas de ti cuando estás en silencio. La excelencia se construye en privado, pero se refleja en lo público.
y quienes se comprometen con ella se convierten en imanes de éxito. Así que pregúntate, ¿estás haciendo las cosas con excelencia o solo para salir del paso? ¿Estás liderando con enfoque o solo cumpliendo? ¿Estás siendo un modelo que inspira o alguien que apenas sobrevive en el sistema? La vida te dará el nivel de resultado que se corresponda con tu nivel de estándar. Si elevas el estándar, se elevarán tus resultados, porque una gran vida no se alcanza con suerte, se alcanza con visión, acción y excelencia sostenida. No se trata de ser perfecto, se trata de hacer todo con grandeza interior, porque la excelencia al final no es una meta, es una forma de honrar lo que haces, quién eres y hacia dónde vas. Capítulo 13. Aguanta más que los demás, logra lo que nadie logra. Quien soporta lo que otros no soportan, hace lo que otros no pueden. Muchos quieren el éxito, pocos están dispuestos a pagar el precio. No porque no lo deseen con el corazón, sino porque no han cultivado el músculo de la resistencia, la capacidad de seguir aun cuando se vuelve difícil, de avanzar cuando el cuerpo está cansado, de creer cuando todo alrededor parece estar en contra. En un mundo donde la mayoría se rinde con rapidez, la persistencia se vuelve un superpoder. No el más glamoroso, pero sí uno de los más decisivos. He aprendido que el liderazgo real no se mide por las veces que sonríes en la cima, sino por las veces que eliges no rendirte en el valle. En esos días donde no hay motivación, donde los resultados no llegan, donde nadie te aplaude, son esos días los que moldean al verdadero líder. Porque mientras muchos deciden parar, los que alcanzan cosas extraordinarias son aquellos que aprietan los dientes, reajustan su enfoque y siguen. Aguantar no es lo mismo que conformarse. Aguantar con propósito es una estrategia. Es entender que toda construcción sólida pasa por etapas de presión, incertidumbre y prueba, y que no hay crecimiento real sin momentos de incomodidad. Cuando estás forjando algo grande, lo normal es que se ponga difícil. Es parte del proceso. El problema no es que se ponga duro. El problema es pensar que eso significa que vas mal. En Nubi Global esta ley se manifiesta constantemente. Todos tienen entusiasmo al comenzar, pero los que logran resultados duraderos son aquellos que resisten más que los demás. Los que hacen la presentación número 30 cuando otros abandonaron en la quinta. Los que siguen llamando cuando ya han escuchado varios rechazos. Los que asisten a las reuniones incluso cuando no se sienten con ánimos. No porque sean más fuertes por naturaleza, sino porque han decidido no rendirse. Y sí, habrá días duros, días en que sentirás que nada funciona, días en los que dudarás de ti, en los que pensarás que no estás hecho para esto. Pero justamente esos días tienen un valor incalculable. Son los días que te definen. Los días que, si los superas, te cambian para siempre. Porque no todos los que empiezan en este negocio terminan convertidos en líderes. Solo aquellos que soportan más de lo que la mayoría está dispuesta a soportar. La clave está en entender que el dolor del proceso es temporal, pero el fruto de resistir se queda contigo para siempre. Cada vez que eliges seguir en lugar de rendirte, estás desarrollando una cualidad que el mundo valora más que cualquier título: el carácter. Y ese carácter es el que sostiene tu liderazgo cuando todo lo demás tambalea. Además, hay algo muy poderoso que sucede cuando resistes un poco más. Tu entorno empieza a responder. A veces parece que nada ocurre, pero por debajo muchas cosas se están moviendo. Las personas te observan, te prueban, quieren ver si eres alguien que realmente va en serio. Y cuando notan que no te detienes, te siguen, te respetan,
Te confían su tiempo y su energía, porque si tú aguantas, ellos sienten que también pueden hacerlo. La persistencia no solo te construye a ti, inspira a otros. Aguantar no es solo resistir pasivamente, es resistir activamente, con actitud, con visión, con estrategia. Es levantarte, sacudirte el polvo y decir, no vine hasta aquí para abandonar, vine a terminar lo que empecé. Y esa frase, dicha con convicción, tiene el poder de reencender tu fuego interno en los momentos más oscuros. Recuerda esto, el mundo está lleno de personas talentosas que se rindieron y también está lleno de historias increíbles escritas por gente común que simplemente aguantó más. Tú decides de qué lado estar. No se trata de cuántos recursos tienes, se trata de cuánta resistencia estás dispuesto a desarrollar, porque quien soporta lo que otros no soportan, termina haciendo lo que otros nunca logran. Capítulo 14. Las grandes ideas nacen entre muchas ideas. La manera de encontrar la idea perfecta es tener muchas ideas imperfectas. En el mundo de los negocios y del liderazgo, muchos se frenan buscando la idea correcta, la presentación perfecta, la estrategia exacta que funcione sin margen de error. Pueden pasar semanas, meses, incluso años atrapados en la ilusión de encontrar una sola gran idea que lo resuelva todo. Pero esa búsqueda obsesiva, lejos de ser una virtud, es una trampa, porque la verdadera creatividad no nace de esperar la idea ideal, nace de producir muchas ideas, probarlas, fallar rápido y aprender aún más rápido. Las grandes ideas no aparecen en la primera intención. Llegan después de varios intentos, de ajustes, de errores, de observaciones hechas en el camino. Se revelan a quienes están en movimiento, no a los que están esperando una chispa mágica sentados. La perfección en realidad es el resultado acumulado de muchas versiones imperfectas que alguien se atrevió a lanzar, corregir y volver a lanzar. En Ubi Global, esto se ve con claridad. No hay un único guión perfecto para presentar el negocio. No existe un solo video que funcione para todos. No hay una fórmula universal que garantice resultados para cada equipo. Lo que sí hay son personas que prueban, que intentan diferentes formas, que hacen su primer Zoom nerviosos, su primera presentación leyendo, su primer video titubeando y sin embargo hacen. Y al hacer aprenden, y al aprender mejoran, y al mejorar descubren lo que funciona. Por eso, si estás esperando tener todo claro para actuar, te estás perdiendo el mayor secreto del éxito. El proceso creativo es desordenado al principio, pero transformador al final. No hay innovación sin prueba y error. No hay crecimiento sin fallos. Y no hay una buena idea sin 10 malas que la hayan precedido. El miedo al ridículo, a equivocarte o a no dar una buena imagen es uno de los mayores asesinos de ideas brillantes. ¿Cuántas personas tienen dentro de sí una estrategia poderosa, una forma única de inspirar, una solución original y nunca la comparten por miedo a que no sea perfecta? Pero lo que no se comparte no se desarrolla y lo que no se prueba no se mejora. Lo peor que puede pasar con una mala idea es que aprendas algo. Lo peor que puede pasar con una buena idea que nunca expresas es que muera dentro de ti. Es importante entender que en este negocio no se premia la pasividad estratégica, se premia la iniciativa valiente. Quien más propone, más aprende. Quien más se expone, más crece. Y quien más se atreve, termina encontrando su estilo, su voz, su ritmo. Eso no ocurre desde la teoría, sino desde la práctica continua. Además, cuando generas muchas ideas y pruebas muchas acciones, te mantienes activo. Y esa actividad
genera energía. Te mantiene motivado, creativo, despierto. Incluso si algunas cosas no funcionan, tu mente se entrena para resolver, para adaptarse, para optimizar. Y eso es mucho más valioso que tener una sola idea brillante pero frágil, que no tolera ni una crítica ni un ajuste. Así que cambia tu enfoque. En lugar de preguntarte, ¿será que esta idea funcionará? Empieza a preguntarte, ¿qué puedo aprender si la pruebo? En lugar de esperar la inspiración, provoca el aprendizaje. Documenta tus intentos, mide tus resultados, escucha al campo, ajusta el mensaje. Cada idea imperfecta que pongas en marcha es una semilla que puede dar fruto si se riega con acción y mejora constante. Recuerda, el éxito no lo tiene quien piensa más, lo tiene quien hace más con lo que piensa. Las grandes ideas no nacen de la parálisis del análisis, nacen del coraje de intentarlo, muchas veces hasta encontrar lo que verdaderamente conecta. Muévete, crea, falla, mejora, insiste, porque en medio de muchas ideas normales suele esconderse la idea que lo cambiará todo. Capítulo 15. Tu propósito es tu diamante. Si tu propósito es real, su valor será eterno. No hay nada más poderoso que una persona con un propósito claro. Es más fuerte que cualquier obstáculo, más firme que cualquier crítica, más constante que cualquier motivación externa. Una persona con propósito no se mueve por aplausos, ni se detiene por rechazos. Tiene una llama interna que arde todos los días, porque sabe que su vida tiene una misión. Y cuando actúa desde ahí, no hay fuerza en el mundo que la detenga. En este negocio vemos muchas personas que entran buscando dinero. Está bien, el dinero es útil, es necesario, pero si no hay un propósito profundo, la energía se desvanece en cuanto llegan los primeros tropiezos, porque el dinero por sí solo no llena el alma. Lo que llena el alma es saber que tu vida está dejando huella, que tu camino está iluminando el de otros, que tu voz, tus decisiones, tu ejemplo están transformando personas. En Nubi Global, tener una organización grande no es casualidad. Es una evidencia clara de que has impactado muchas vidas, que has guiado, inspirado, enseñado, creído en otros cuando ni siquiera ellos creían en sí mismos. Porque aquí, entre más alto es tu rango, mayor es el número de personas que has transformado. Cada diamante, cada rubí, cada esmeralda representa cientos o miles de decisiones valientes que un líder sembró en otras personas. Por eso, tu rango no es una medalla, es un reflejo de tu legado. Una organización numerosa y fuerte no se construye con suerte, se construye con propósito. Solo quienes tienen claro el porqué profundo de lo que hacen pueden sostener una visión grande en el tiempo. Porque cuando el camino se vuelve difícil, y se volverá difícil, lo único que te sostiene no son los incentivos, ni los bonos, ni los viajes. Lo que te sostiene es tu propósito. Tu propósito es como un diamante, tiene valor eterno. Puede estar escondido bajo años de miedos, traumas o falsas creencias, pero está ahí. Tal vez lo sentiste desde niño cuando soñabas con cambiar el mundo. Tal vez lo descubriste en medio de una pérdida, una ruptura, una injusticia. O tal vez apenas estás empezando a escuchar su voz. Pero si lo ignoras, te conformarás con una vida superficial. Y si lo abrazas, tu vida se convertirá en luz para otros. El propósito no se trata solo de ti, se trata de lo que provocas en los demás. Se trata del efecto dominó que activas cuando decides liderar con sentido, cuando ayudas a una madre soltera a creer que puede salir adelante, cuando guías a un joven confundido a descubrir su potencial, cuando abrazas a alguien que estuvo a punto de rendirse y le recuerdas que vale la pena luchar. Eso es propósito, eso es liderazgo.
Cuanto más claro tienes tu propósito, más grande puedes construir. Porque tu energía no depende de si todo va bien o mal. Depende de una misión que te atraviesa, que te da fuerza cuando el cuerpo ya no puede, que te impulsa a seguir aun cuando todo te dice que te detengas. Y lo más hermoso de todo, ese propósito se multiplica, porque cada vida que tocas lleva tu impacto a otros. Tu fuego se extiende, tu visión se replica y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y verás una organización imparable, porque decidiste vivir desde tu verdad. Tener un gran rango no es solo tener más ingresos, es haber sembrado inspiración en más corazones, es haber guiado procesos de transformación real, es haber llorado con otros, reído con ellos, empujado cuando querían rendirse. Por eso el propósito es tu diamante, porque cuanto más lo usas, más brilla. Cuanto más lo compartes, más crece. Hoy te pregunto, ¿qué te trajo aquí? ¿Y qué te mantendrá aquí cuando lleguen las pruebas? Si tu respuesta nace del alma, entonces ya tienes lo que necesitas para conquistar tu siguiente nivel. El propósito no se compra, no se aprende, no se copia, se descubre, se honra y se vive. Capítulo 16. El enemigo oculto. Miedo y codependencia emocional. No puedes liderar si estás atado emocionalmente a quien no cree en ti. Hay batallas internas que son más peligrosas que cualquier obstáculo externo, y una de las más comunes, pero menos habladas, es la que libramos contra el miedo y la codependencia emocional. No se ven a simple vista. No aparecen en los entrenamientos ni en los gráficos de crecimiento, pero están ahí, silenciosas, invisibles, frenando a personas con gran potencial, robándoles el impulso, cansándolas por dentro. El miedo tiene muchas máscaras: miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo a quedarte solo, miedo a perder algo o a alguien. Pero detrás de todas esas máscaras, el mensaje es el mismo: no soy suficiente para hacerlo solo. Y mientras ese mensaje siga activo en tu mente, no importa cuántos libros leas o cuántas metas pongas, vas a frenar justo antes del salto. Y si el miedo ya es un enemigo fuerte, la codependencia emocional lo multiplica. Porque cuando tu energía depende de la aprobación, el ánimo o el estado emocional de otra persona, sea tu pareja, tu padre, tu amiga o quien sea, te desconectas de tu propio poder. Si esa persona cree en ti, avanzas. Pero si te critica, dudas. Si te apoya, te levantas. Pero si se aleja, te derrumbas. Eso no es amor, es prisión emocional. Y nadie puede liderar atado. Nadie puede construir una vida de impacto si vive pidiendo permiso para soñar. Nadie puede transformar a otros si primero no se libera de las cadenas invisibles que lo tienen atrapado. En este negocio lo veo cada semana. Personas brillantes, con talento, con fuego en los ojos, pero apagadas por la culpa, por el juicio de su entorno, por relaciones tóxicas que le repiten: ¿otra vez con tus ideas locas? Tú no sirves para eso. Mejor búscate algo más seguro. Y lo más doloroso es que muchas veces esas voces no vienen de enemigos, vienen de quienes más amas. Y ahí está el conflicto, porque los quieres, pero te están apagando. Los respetas, pero te sabotean. No lo hacen con mala intención, pero no creen en tu visión. Y si tú no tomas el control, terminarás viviendo una vida que no es la tuya, por miedo a perder personas que ya no están alineadas contigo. Liderar implica elegir, y una de las elecciones más difíciles, pero más liberadoras, es elegirte a ti mismo, aunque eso signifique decepcionar expectativas ajenas. No se trata de romper con todos, se trata de dejar de necesitar su aprobación para avanzar. Tú puedes amar profundamente sin depender emocionalmente. Puedes valorar relaciones sin regalar tu destino por ellas. Puedes escuchar opiniones
sin que definan tu camino, porque al final del día, la única persona que estará contigo en cada paso, cada caída, cada triunfo, eres tú. Y si tú no te crees capaz, nadie más lo hará por ti. Romper con la codependencia emocional es un acto de valentía. Es decir, gracias por lo que fuiste en mi vida, pero ya no voy a frenar mi crecimiento por miedo a incomodarte. Es decir, ya no voy a cargar culpas que no me pertenecen. Voy a avanzar aunque a algunos les moleste, porque tu vida no puede seguir en pausa mientras tratas de convencer a otros de que vale la pena vivirla a tu manera. El liderazgo empieza cuando recuperas tu autonomía emocional, cuando dejas de pedir permiso para brillar, cuando entiendes que quien verdaderamente te ama, te impulsa, no te frena. Hoy te invito a revisar tus lazos emocionales. ¿Te fortalecen o te debilitan? ¿Te dan alas o te encierran? ¿Te celebran o te silencian? La respuesta puede doler, pero también puede liberarte. Tú no naciste para mendigar validación. Naciste para liderar con convicción. Y si eso te hace perder a algunas personas en el camino, es porque ya no pertenecían a tu nuevo nivel. El miedo y la codependencia te atan. El amor propio y la acción decidida te elevan. Hoy puedes elegir. ¿Te quedas donde te sientes seguro, pero estancado? ¿O rompes el ciclo y lideras tu vida con libertad? Capítulo 17. Análisis crea parálisis. Lo que no haces hoy por pensarlo demasiado, mañana te costará el doble. Muchas personas se sienten atrapadas, no porque no sepan qué hacer, sino porque lo piensan demasiado. El exceso de análisis, cuando no va acompañado de acción, se convierte en una jaula elegante. Hace sentir inteligente, pero mantiene inmóvil. Y en el liderazgo, como en la vida, si no se avanza, se retrocede. Hay quienes no han reclutado a nadie este mes, no porque no puedan, sino porque siguen esperando el momento perfecto. Esperan tener más preparación, más materiales, más seguridad, más experiencia. Y mientras esperan, los días pasan, los rangos no llegan y la motivación se diluye. Se piensa, se evalúa, se planifica, pero no se actúa. Y esa es la fórmula perfecta para el estancamiento. En cambio, quienes crecen, quienes verdaderamente construyen una organización poderosa en Nubi Global, son quienes actúan aunque sientan miedo, quienes hacen una llamada aunque no se sientan listos, quienes presentan aunque no tengan el discurso perfecto, porque comprenden una verdad profunda. No se necesita estar preparado para empezar, pero sí empezar para estar preparado. Y aquí es donde entra uno de los principios más poderosos que existe, el efecto compuesto. ¿Qué es el efecto compuesto? Es la ley que afirma que las pequeñas acciones repetidas con constancia, aunque parezcan insignificantes al inicio, generan resultados extraordinarios con el tiempo. No porque una sola acción sea poderosa, sino porque al repetirse y acumularse, se vuelven imparables. El mejor ejemplo es el famoso experimento del centavo duplicado. El ejemplo del centavo duplicado. Imaginen que se les da a elegir entre recibir 3 millones de dólares hoy o recibir un centavo que se duplica cada día durante 50 días. A simple vista, muchas personas elegirían los 3 millones. Parece lógico. ¿Qué puede hacer un centavo? Pero si ese centavo se duplica cada día, esto es lo que ocurre. Día 1, 1 centavo. Día 2, 2 centavos. Día 3, 4 centavos. Día 10, ya hay más de 5 dólares con 12 centavos. Día 20, se acumulan más de 5,000 dólares. Día 30, se superan los 5 millones. Día 50, más de 5.6 billones de dólares. Todo partió de un centavo. La clave fue la constancia multiplicada. El efecto compuesto aplicado a las llamadas.
Ahora imaginemos este mismo principio, pero aplicado a la actividad diaria en Nubi Global. Supongamos que una persona decide comenzar con una sola llamada el primer día y cada día siguiente hace el doble de llamadas que el anterior. Día 1, una llamada. Día 2, 2 llamadas. Día 3, 4 llamadas. Día 4, 8 llamadas. Día 5, 16 llamadas. Día 6, 32 llamadas. Día 7, 64 llamadas. Día 8, 128 llamadas. Día 9, 256 llamadas. Día 10, 512 llamadas. Total de llamadas acumuladas en 10 días, 1023. Más de 1000 acciones en solo 10 días. Si esta lógica continúa durante un mes, el impacto sería masivo. Más de 1000 millones de llamadas teóricas. Pero no se trata de lograr eso literalmente. Se trata de entender el mensaje. Lo que empieza pequeño puede convertirse en algo gigante si se hace todos los días sin parar. El efecto compuesto en duplicar personas. Ahora imagina que una sola persona toma acción hoy e invita a solo una persona a conocer Nubi Global. No necesita que esa persona entre de inmediato, solo compartirle el proyecto. Supongamos que esa persona también se inspira y al día siguiente ambas invitan a una más. Y esa misma dinámica se repite cada día. Día 1, una persona invita a 1. Día 2, ya hay 2. Día 3, 4. Día 4, 8. Día 5, 16. Día 6, 32. Día 7, 64. Día 10, 1024 personas han sido impactadas. Día 20, más de 1 millón. Día 30, más de 1000 millones teóricamente. Por supuesto, no todas se inscriben ni todas deciden quedarse. Pero el punto no es el número perfecto, sino el principio poderoso. Cuando alguien actúa y enseña a duplicar, el crecimiento se multiplica más allá de su control. Y lo más bello es esto. Cada persona que entra al sistema con compromiso y transforma su vida, también representa una vida que ha sido tocada por tu decisión inicial. El error más común: creer que por tener hoy un solo cliente o un solo prospecto no vale la pena hacer nada, pero ese uno puede ser el inicio de una red imparable. Ese centavo puede convertirse en una fortuna si se trabaja con constancia. El problema no es lo poco con lo que se comienza. El verdadero problema es rendirse antes de que el efecto compuesto haga su trabajo. Conclusión: análisis crea parálisis. Acción diaria crea libertad. Dejen de buscar el momento perfecto. El momento es ahora. Dejen de esperar sentirse listas o listos. Lo que se necesita se aprende en el camino. Hagan esa primera llamada. Recluten a esa primera persona. Formen a esa primera líder. Y repitan una y otra vez. Como el centavo duplicado, verán cómo en poco tiempo lo que parecía pequeño se vuelve imparable. Capítulo 18. La ley de Pareto. Enfócate en lo que realmente importa. El 80% de tus resultados viene de solo el 20% de tus esfuerzos. A veces trabajamos todo el día y sentimos que no avanzamos. Y es porque no se trata de cuánto haces, sino de qué haces. Muchos distribuidores y líderes creen que más actividad es igual a más crecimiento, pero no siempre es así. La verdad es que una pequeña parte de tus acciones produce casi todos tus resultados. Es lo que se conoce como la ley de Pareto o la regla del 80-20. Esto aplica en todo. En tu alimentación, el 20% de los alimentos que comes a menudo
te da el 80% de tu energía y salud. En tu rutina física, el 20% de tus entrenamientos bien hechos te da el 80% de tus avances. En tus relaciones, el 20% de las personas te brindan el 80% del apoyo emocional. Y en Nubi Global, esta ley cobra vida todos los días. El 20% de tu equipo probablemente mueve el 80% de las ventas. El 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos. El 20% de tus acciones concretas, llamadas, presentaciones, seguimientos, trae el 80% del crecimiento real. El problema es que muchas personas se desgastan haciendo el 80% de actividades que no traen casi nada y se frustran, se cansan y piensan que no sirven para esto, pero no es verdad. Solo les falta enfocarse. El crecimiento también necesita raíces. En redes de mercadeo hay un principio aún más profundo. Por cada 100% de crecimiento en ventas, debe haber un 10% de crecimiento en liderazgo. Esto no es teoría, es estructura. Si llegas a $10,000 en ventas, necesitas mínimo una persona en tu organización que ya sea capaz de liderar. Si estás en $50,000, deben ser 5. Si llegas a $100,000, entonces 10 líderes que no solo vendan, sino que enseñen, sostengan y dupliquen. Si no se forma ese liderazgo, el crecimiento es como un globo que se infla hasta que revienta. ¿Te doy ejemplos más simples? Claro. Mira esto. Comida. No necesitas comer 50 cosas para estar sano. Un 20% bien elegido, agua, proteína, vegetales, cambia tu salud. Ejercicio. No necesitas 7 días de gimnasio, un 20% de constancia bien hecha cambia tu cuerpo. Negocio. No necesitas hablarle a 200 personas diarias. Si enfocas bien tus palabras en 20 personas listas para avanzar, verás más resultados. Y sobre todo, no necesitas tener cientos de clientes tú solo. Necesitas formar líderes que también tengan sus propios clientes, sus propios equipos, su propia visión. El 20% que más vale. Lo que haces con intención, constancia y enfoque vale más que todo lo que haces por inercia. Encuentra ese 20% que te funciona y duplícalo, fortalécelo, hazlo hábito y sobre todo usa esa regla como una brújula para formar liderazgo. Porque lo que sostiene un gran negocio no es una persona corriendo, sino un equipo caminando junto. Capítulo 19. Sin liderazgo, el crecimiento se desploma. Puedes vender mucho una vez, pero si no formas líderes, todo se cae. Imagina una mesa con muchas cosas encima. Si tiene una sola pata, ¿cuánto va a durar? Eso pasa con los negocios donde todo depende de una sola persona. El líder, el reclutador, el motivador, el que presenta, el que vende, el que hace todo. Parece que todo está creciendo, pero en realidad todo cuelga de un hilo. Y cuando esa persona se detiene, todo se viene abajo. Por eso, si quieres que tu organización dure, debes formar líderes reales. Personas que ya no necesiten que les estés diciendo qué hacer. Personas que ya aprendieron a volar con sus propias alas. Y más aún, personas que enseñen a otras a volar. El error común. Muchos distribuidores creen que crecer en ventas es suficiente, pero el negocio real comienza cuando transformas consumidores en líderes y vendedores en mentores. Cada $10,000 que generas necesita un nuevo líder que sepa sostener ese volumen. Cada salto de crecimiento exige una estructura más fuerte y si no lo haces, ese volumen desaparece igual que llegó, rápido. El liderazgo no nace, se cultiva. ¿Quieres estabilidad? Forma líderes. ¿Quieres libertad? Forma líderes. ¿Quieres legado? Forma líderes.
No todos los que entran al negocio tienen la mentalidad lista, pero si tú crees en ellos, los guías, los inspiras, los educas y les das espacio para equivocarse y crecer, tarde o temprano una llama se enciende. Y esa llama, cuando se multiplica, es la que sostiene imperios. Conclusión. Si estás haciendo todo tú solo, es hora de preguntarte, ¿estoy formando líderes o solo clientes? ¿Estoy creciendo o solo acumulando ventas? Un negocio inteligente no depende de una persona con energía. Depende de una visión con estructura. Y esa estructura tiene nombre, liderazgo duplicado. Capítulo 20. ¿Cómo desarrollar líderes dentro del equipo? Un verdadero líder no crea seguidores, crea otros líderes. Tú puedes ser una persona extraordinaria. Puedes tener visión, metas, resultados. Pero si nadie a tu alrededor está creciendo contigo, tu liderazgo es una luz que alumbra poco. En Nubi Global, el crecimiento real no ocurre cuando tú subes de rango. Ocurre cuando otras personas, gracias a ti, también comienzan a subir. Y eso no sucede por suerte ni por magia. Sucede porque alguien, tú, sembró liderazgo con intención. Líderes no nacen, se descubren. La gente no llega a tu equipo sabiendo liderar. Llegan con ganas, con dudas, con miedo, con esperanza. Tu trabajo no es exigirles que actúen como líderes desde el primer día. Tu trabajo es ver lo que pueden ser antes de que siquiera lo imaginen, porque todo líder, antes de creer en sí mismo, necesita que alguien crea en él o en ella. Paso a paso, así se forma un líder. No es complicado, pero sí requiere intención. Observa quién tiene hambre. No todos actúan igual. Algunos solo compran. Otros preguntan, pero hay quienes toman acción sin que se lo pidas. Ahí hay semilla de liderazgo. Entrégales responsabilidad, no solo motivación. Un líder no se forma solo con frases bonitas, se forma cuando le das una pequeña tarea. Coordina una llamada, apoya a un nuevo, graba un audio. Esas acciones activan algo dentro que cambia todo. Haz seguimiento, no control. No se trata de presionar, se trata de acompañar. Pregunta cómo va. Celebra avances, corrige con amor, cree más que ellos mismos. Dales espacio para equivocarse. Los líderes no nacen perfectos, se forman en errores. El liderazgo necesita humildad, no perfección. Hazle soñar con su propio equipo. Un líder crece cuando deja de pensar en su venta y empieza a soñar con su organización. Ayúdales a imaginarse presentando, formando, inspirando. El sueño activa la transformación. Multiplicar liderazgo, no tareas. Un error común es cargar al líder que surge con 1000 cosas, que lo haga todo. Eso apaga la chispa. En lugar de usarlo, forma con él o con ella una cultura. Explícale que su rol no es hacer todo. Su rol es formar a otros como él o ella. Y cuando eso pasa, el crecimiento se vuelve exponencial. ¿Quieres una imagen simple? Un fósforo encendido puede alumbrar un rato, pero si ese fósforo enciende otros, tendrás una antorcha. Y si cada uno de esos enciende más, tendrás fuego que no se apaga. Eso es liderazgo duplicado. Conclusión. No lideres para brillar, lidera para multiplicar. No formes clientes solamente, forma líderes. No impongas, inspira, acompaña, entrena. No esperes que nazcan hechos. Dales la oportunidad de formarse contigo, porque el verdadero crecimiento en Nubi Global no lo logra quien llega más alto, sino quien lleva a más personas consigo. Cierre final. Tú decides seguir soñando o empezar a liderar. El éxito no se hereda, se construye y se construye paso a paso. Has llegado al final de este libro,
pero lo importante no es haberlo leído. Lo importante es que algo se haya encendido dentro de ti. No necesitas más análisis. No necesitas esperar a tener todo claro. No necesitas el permiso de nadie. Solo necesitas tomar la decisión de empezar a actuar. Y cuando actúas, todo cambia. Tu historia no se escribe en lo que piensas, sino en lo que haces. El éxito no es para quien lo desea, sino para quien lo trabaja. El liderazgo no es un título, es una decisión diaria. Hoy, más que nunca, el mundo necesita personas como tú. Personas que sueñan, pero que también ejecutan. Personas que inspiran, pero que también construyen. Personas que fallan, pero que nunca se detienen. Un líder verdadero deja huella. Cuando subes de rango en Nubi Global, no estás ganando solo dinero. Estás transformando vidas, estás sembrando visión, estás cambiando destinos, porque entre más alto llegas, más personas has ayudado a crecer. Y ese es el verdadero éxito, no lo que logras tú, sino lo que provocas en otros. Ahora es tu turno, ya tienes las herramientas, ya tienes la visión, ya tienes el llamado. Solo falta una cosa, actuar, porque la vida no premia a quien espera, premia a quien se levanta, da el primer paso y lidera con el ejemplo. El legado no se piensa, se construye. Y el momento de construir es ahora. Actúa y lidera. El éxito no espera. Recuerda, entre más alto tu rango, más vidas has transformado.